Pues vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Buenas noches, bendito Padre Celestial, pues te damos las gracias, Señor, por este gran privilegio que nos permites de podernos reunir a través de este medio y estudiar tu santa palabra, Señor. Pido, Padre, que tú nos guíes en esta noche, que guíes a Armandito, recordándole todas las cosas que él ha estudiado, Señor. A cada uno de nosotros, danos un corazón entendido, un corazón atento y sobre todo un corazón enseñable que podamos permitir que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe en esta noche, Señor. Que sea tu voz la que estemos escuchando y no voz de hombre, Señor. Doy gracias por el pastor que nos acompaña esta noche. Pues qué privilegio también tenerlo aquí a él. Gracias por Armandito que nos va a guiar, por mi esposo que nos acompaña y por los que faltan de conectarse, Señor. Pedimos también por ellos porque acelere sus pasos y pronto estén aquí con nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y pidiéndote que tú bendigas este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo, dándote las gracias al mismo tiempo. Amén. Amén. Pues miren, nada más para que Amén. pasarnos un poquito a lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Mateo es un evangelio que tiene un propósito definido, tiene una audiencia definida, o sea, aunque es un evangelio para todos, pero particularmente era para el pueblo judío? ¿Por qué? Por judío. Porque decíamos hace 8 días que, por ejemplo, Juan enfatiza mucho, trata de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Trata de enfatizar su deidad. Pero a un judío no le necesitaban demostrar que el Mesías era Dios mismo, hecho carne. Lo que había que demostrarles era que Jesús era ese Mesías, ¿sí? Y por eso Mateo comienza con algo bien importante, la genealogía del Señor Jesucristo. Decíamos que pues para nosotros quizás sea un terreno árido, tedioso, leer tantos nombres, nombres y nombres, quizá algunos hasta difíciles de pronunciar, pero para un judío era bien importante, siempre era bien importante saber su genealogía. Y si Mateo va a presentar a Jesús como el rey de los judíos, tenía primero que presentarnos su genealogía, ¿sí? Y él dice que es hijo de David e hijo de Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque por las promesas que Dios había hecho tanto a Abraham como a David. Y él tiene que demostrar que Jesús está cumpliendo esa promesa que Dios le hizo tanto a Abraham como a David, ¿sí? Y desarrolla todo una genealogía tan detallada que para demostrar que Jesús es humano, tiene un linaje humano, ¿sí? Y en eso se enfoca Mateo, pero después se enfoca en el nacimiento virginal, porque ahora va a demostrar su divinidad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Jesús es 100% hombre y 100% divino, ¿sí? No, no mita y mita, totalmente humano, totalmente divino, ¿sí? Y el capítulo 2 vamos a ver cómo conecta ahora el siguiente capítulo, cómo va en relación con el primero. Entonces, mira, Armandito, ahí están los 2 puntos que vamos a tocar esta noche, que tú ya nos irás Claro explicando. que sí. Y Pastor, siéntase en libertad de poder participar también junto con nosotros. Podemos Gracias. resumir que la visita de los magos, la reacción de Herodes y la adoración de los sabios. Ese es el primer punto. Y luego la otra mitad de la huida a Egipto, la matanza de los niños por Herodes y el regreso de Egipto. Así que te paso el micrófono, Armandito, para que tú vayas pues compartiendo, guiando este estudio, ¿sí? Comenzando con la visita de los famosos Reyes Magos, que la gente sabe más por tradición que por la Biblia, lo que dice la Biblia. Así que adelante, Armandito. Pues sí, cómo no. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo 2 del libro de Mateo. Y precisamente nos habla sobre la visita de los magos. Versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y bueno, y de una vez vemos aquí el versículo diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno,
Aunque no todos los expertos coinciden, ¿verdad?, que en la fecha en que llegaron los magos del Oriente, parece ser que algún tiempo después del nacimiento, que fue después del nacimiento de Jesús, porque aquí se le nombra al niño no recién nacido, y además el niño, María y José, aunque seguían en Belén, ahora estaban en una casa, ya no estaban en un pesebre, como la tradición nos los ha enseñado o nos los ha dicho. Ahora a Jesús se le llama niño, paidón, y no precisamente, o bebé o recién nacido, brefos en griego. Bueno, ahora bien, aunque es imposible determinar la identidad exacta de los magos, se ha sugerido varias ideas. Vamos a ver, tradicionalmente se les atribuyen nombres de identidad relacionados con tres grupos de los pueblos que descienden de los hijos de Noé. Ya sabemos quiénes son: Sem, Casem y Jafet. Bueno, lo más probable es que eran hombres de alta posición provenientes de alguna nación gentil. Leí en varios comentarios que venían de la media. Sabemos que el oriente está considerado toda esa parte de por allá, los persas y los medos, y Babilonia, toda esa parte de ahí. Bueno, aquí se nos dice que quizá venían de una región Partia que estaba al noreste de Babilonia y que recibieron una revelación especial de Dios referente al nacimiento del rey de los judíos. Posiblemente, como el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio en el 586 a Babilonia, y después Babilonia fue conquistada por los persas, los medo-persas. Mucha gente, recordemos que mucha gente se quedó allá y no todos regresaron a Jerusalén. Entonces, posiblemente estos magos, estos sabios, tenían el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, ya conocían o sabían que iba a venir un rey o que iba a venir un Mesías a salvar al pueblo de Israel. Y precisamente las condiciones ya estaban dadas. Ya el Imperio Romano se había apoderado de la mitad del mundo en aquel entonces, toda la tierra de por allá, y entre ellos pues, estaba Judá, estaba Jerusalén, estaba Palestina, vamos. Entonces, eh, estos sabios, tienen una revelación especial que se pudo ver en el firmamento, el cual ellos, siendo magos, siendo astrónomos, pues vieron una estrella. Y tal vez pudo haber eh, bueno, muchos suponen que los comentarios que expresaron los magos refiriéndose que conocían la profecía de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Lo vimos en Números 24:17. Bueno, cualquiera que hubiese sido la fuente, ellos venían a Jerusalén. Lo curioso es que venían a adorar, siendo gentiles, siendo un pueblo gentil, tenían más conocimiento y más fe en llegar a adorar al rey de los judíos, al Mesías que ellos sabían que iban a ser, y no el pueblo de Judá, no los judíos, no los israelitas. Vamos, entonces esto es algo interesante porque como siendo un pueblo gentil, vienen a adorar al rey de los judíos. Si de acuerdo con la tradición, 3 magos hicieron el viaje a Belén, pero la Biblia pues, no dice cuántos eran. Se dice que eran 3 por los regalos que le dieron al niño, ¿no? El oro, el incienso y la mirra. Pero vamos a hablar de esto un poquito más adelante. A ver si me permites. Ahora bien, Si me permites, Armandito. sí, ¿Recuerdas que hemos hablado de cuáles son los 4 días más importantes para la cristiandad? Si los dijéramos del cuarto al primero, el cuarto día más importante para la cristiandad, ¿cuál sería? pues es la resurrección de Jesús. No,
Sería Bueno, el nacimiento de Cristo, el cuarto día más importante. El tercer día más perdón, importante sería su muerte. su muerte, perdón. El segundo día más importante para la cristiandad sería su resurrección. Entonces, ¿cuál sería el día más importante para la cristiandad? Su segunda venida. Su regreso, ¿verdad? Ese sería el número uno. Bueno, aquí cuando dice, cuando Jesús nació, fíjense, ese es el cuarto día más importante. Y dice, cuando Jesús nació en Belén, y nos aclara de Judea, porque De sabemos que Judea. había otro Belén en Zabulón, al norte, había otro Sí, Belén. Pero sí, aquí sí. Mateo nos especifica que es en Belén de Judea, porque eso era bien importante. Porque, ¿qué había dicho Miqueas 5:2? ¿Dónde nacería el El Mesías? Mesías iba a nacer en En Belén. Belén. Entonces, todavía Mateo está aquí viendo que cómo se está cumpliendo esa profecía. Dice, y que Jesús nació en los días de Herodes. Oye, hubieron varios Herodes. ¿De qué Herodes nos está hablando aquí? En los días de Iscariote, Herodes el Grande. el grande, No, perdón. pero es que Sí, cuando Jesús nació en los días del rey Herodes, está hablando de Herodes el Grande, ¿sí? El Ok. que grande, reconstruyó sí. el templo y lo adornó y todo. Bueno, ese. Sí, sí. Ahora, hay una cosa que debemos de aprender, que donde la Biblia calla, debemos callar. Donde la Biblia habla, debemos de hablar, porque si no, caemos luego nada más en elucubraciones teóricas, nada más. Por ejemplo, eso de que vinieron unos magos, y como decías tú, se cree que eran tres en base a los tres regalos, pero eso no indica nada, no indica nada que hayan sido tres por los tres regalos, ¿sí? Simplemente vinieron desde muy lejos. Claro. Lo único que nos dice es que vinieron del oriente. Podría ser Sí, Persia, fueron más de 1.600 Babilonia. kilómetros de distancia. Sí, o sea, yo leí que eran como 1,600 kilómetros. Como sí, 6 meses. Sí, sí, exactamente. Sí, se echaron toda una travesía. Ahora, yo digo, eran gente con dinero porque llevaban regalos muy costosos. ¿Tú crees que ellos no? Claro. Era toda una comitiva. Yo pienso que era una comitiva porque ¿a poco ellos mismos iban cargando sus ataúdes, sus baúles y seguramente llevaban gente que les fuera cargando, ¿no? Entonces era una comitiva. Y llegan a Jerusalén, sí, a Jerusalén, y Sí, simplemente sí, sí. llama la atención, lo primero que va a llamar la atención son esos personajes, esa comitiva que llega. ¿Sí? Y luego Sí. lo que están preguntando, y fíjate, me llama la atención lo que preguntan diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, no preguntan si es verdad que nació o no nació, ellos lo dan por hecho, ¿sí? Sí. Que ya nació, lo único que están preguntando es dónde nació, ¿sí? ¿Ya no? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate, porque su estrella hemos visto en el oriente. Hay varias, como tú mencionaste, que si era una conjunción de planetas, que si era un cometa, que si tiene que ver con la profecía de Balaam, ¿sí? Que dijo que Yo sí. siento que lo más probable, bueno, lo más probable es que haya sido la gloria del Señor, el Shekinah, Oh, en para ese otros caso. piensan que es el Shekinah, ¿sí? La manifestación visible de Dios, así como guió a su pueblo por el desierto. Algunos piensan eso. Sí. Pero miren, esa es la cosa. ¿Por qué Mateo no nos dice exactamente? ¿Por qué nos faltan datos aquí? Nos quedamos con las ganas de saber qué más, de dónde venían exactamente, quiénes eran, etcétera, a dónde se fueron, etcétera. No sabemos. Porque Mateo quiere que nos enfoquemos en lo principal, ¿sí? En lo que dicen, porque venimos a adorarle. Entonces, pareciera que deliberadamente Mateo no toca esos detalles para no distraer la atención del lector, sino que nos concentremos en el propósito por el que han viajado estos hombres sabios, ¿sí? Que venimos a adorarle. Fíjate, yo también pienso que eran gentiles, ¿sí? Este, pero he escuchado que también algunos piensan que eran judíos. Yo dudo que fueran judíos muy sabios porque dicen, el rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Porque hemos venido a adorarle, ¿sí? El rey de los judíos, pues hubieran dicho, si ellos eran judíos, hubieran dicho, ¿dónde está nuestro rey que ha nacido? Algo así, ¿no?
No sé, por eso les digo, donde la Biblia calle hay que callar, porque si no luego uno empieza a sacar cosas. Pero el Bueno, propósito es el propósito. Si ellos no, si ellos necesitan saber dónde está, porque si no su viaje fue en balde. Sí, porque ellos venían con un sí. propósito específico. Venimos a adorarle, ¿sí? Ahora, Algo lo más más. curioso también, Juan Carlos, digo, lo más curioso es que siendo gentiles, ya sabían qué iban a hacer, lo que habían nacido. Sin embargo, ni Herodes, ni el pueblo de Judá o el pueblo de Jerusalén desconocían el momento es más, desconocían que ya habían nacido y no les importó además, no Bueno, le tomaron tanta importancia. yo pienso que tanto como que no sabían que había nacido, por ejemplo, cuando nació, los pastores fueron a clamar que lo que pasó con que se les aparecieron unos ángeles y les dijeron a los pastores que les ha nacido hoy un Salvador, ¿sí? Entonces, sí, Pero eso fue más bien el bien. problema Sí, era que estaban mostrando indiferencia. Ahí estaba el contraste entre unos sí, sí, sí. giles que vinieron de miles de kilómetros y el pueblo estaba indiferente. ¿Qué estará? Belén estaba a unos entre 6 8 kilómetros Unos quizás. 10, 8, 10 kilómetros ¿Qué al les sur costaba ir? de Hasta Jerusalén. caminando podían ir, ¿sí? Pero no, Sí, no. Hasta que llegan los magos, bueno, digamos que la palabra mago no es a la connotación que tenemos ahora, ¿no? Para en ese entonces de Macay unos sabios, vamos a decir, eran unos hombres sabios. sabios, sí, conocedores, eruditos, sabían muchas cosas, sí, consejeros de reyes, porque eran muy eruditos. Ya después se fue distorsionando mucho el término, hasta pensar que, pues, a lo mejor ahora piensan que estamos hablando de un mago como Beto el Boticario o el mago Chenca, nada que ver como la connotación que tiene ahora, ¿sí? Pero ese es lo que nos debe de importar, que vinieron, es un contraste entre la reacción de estos sabios y la reacción Sí. del, ¿no? Hasta que llegaron, ahora sí, pero ¿cómo habrá tomado Herodes eso? Eh, Viendo que Herodes era un sanguinario, que cualquier cosa que le oliera amenaza, mm. Entonces platícanos cómo fue la reacción de Herodes, Armandito. correcto. En el versículo 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocado en el 4 y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer Cristo. Fíjate que ya están nombrando aquí el Cristo, al Mesías. Ujú. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más que pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y bueno, más dice, bueno, vamos a tomar en cuenta de aquí hasta el 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, decídmelo, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, en primer, la reacción que toma Herodes fue de asombro. Además, porque si le están preguntando por el rey de los judíos, siendo el rey, pues su trabajo estaba peligrando, su trono estaba peligrando. Pero para empezar, Herodes no era de descendencia, no era de descendencia de la descendencia real de David, no era Ni romano, de hecho, ni feo. ni descendiente de Jacob, sino de su hermano Saúl, era edomita. Prácticamente por esto, la mayoría o todo el pueblo de Judá, todos los judíos, lo, lo despreciaban, no lo aceptaban como rey, precisamente porque no era judío. Que además, como tú explicabas, era sanguinario, era cruel, a tal grado que mandó a matar a sus esposas y a varios de sus hijos porque peligraba. Era un paranoico de primera. Estaba con el temor de que lo fueran a asesinar para quitarle el trono. Y muchas veces
eh, las personas que no son cristianas, cuando se les habla de Cristo, creen que se les está quitando una parte principal, por decirlo así, son reyes, el mundo gira alrededor de ellos, son egocéntricos, y cuando se les habla de Jesús como el único y suficiente Salvador, ellos lo rechazan y hacen malabar y medio para no seguir los pasos de Jesús. Pues así estaba Herodes. Fue un rechazo tremendo, se enojó y lo primero que fue a ver fue preguntarle a los eruditos y a los sabios y a los escribas acerca de las profecías pues convocó a los sacerdotes y los escribas, dice aquí. Y ellos le dijeron pues que iban a hacer en Belén de Judea, ahí donde había nacido el rey David y donde había nacido también Sansón, que eran de ahí, de Belén. Y aquí vemos que el profeta, si mal no recuerdo, creo que era Miqueas, que cuando dice que tú, Belén de Judá, tierra de Judá, tú eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Nada más que la profecía ¿Y dice, qué fue lo que hizo? permíteme, hermanito, es que estás leyendo ya dos veces, leíste, eres la más pequeña, y la profecía dice, no eres la más pequeña. Perdón, no eres la más ¿Por qué? pequeña. Porque de Sí, ti sí. saldrá un guiador. ¿Sí? No, esa era la aclaración. Sí, sí, ya está hablando del Mesías, exactamente. Bueno, al darse cuenta Herodes, precisamente que la profecía eh, ya prácticamente era un hecho y se lo estaban confirmando los sabios al preguntar por el rey que ha nacido, pues ya Herodes empieza a planear la muerte precisamente de ese niño y los llama en secreto a los sabios, preguntándoles desde cuándo habían visto la estrella. Eh, Prácticamente vemos que aquí el tiempo que transcurre entre que vieron la estrella, calculando así, y el traslado de los 1.600 kilómetros, pues más de cerca de un año posiblemente. Entonces, da a entender que posiblemente el niño ya tendría menos de 2 años, o sea, Jesús tendría menos de 2 años. ¿Y qué es lo que hace? Pues Herodes, algo así como que trata de utilizarlos como espías porque le dice, bueno, vayan ustedes a Belén, que es donde las profecías han dicho que iban a ser el Mesías, y pues cuando lo vean, pues regresan y me dicen, porque yo también quiero ir a adorarlo, voy a adorarlo, pero sus intenciones eran otras, por lo malvado que sabemos que era Herodes. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguien quiere comentar? Adelante. O como dijiste, ¿Algún comentario? hermanito, fíjate, ¿qué habrán sentido los judíos? ¿Sí? Cuando les pusieron a Herodes por rey, que lo puso Roma, no fue por Sí, elección de ellos, lo puso Roma, ¿sí? Que era un rey títere de Roma, ¿sí? sí, sí. Que un idumeo fuera a gobernar sobre ellos. Un idumeo que eran enemigos. Edom siempre habían sido enemigos. Y ahora uno de los enemigos los va a reinar. Entonces, seguramente que esto les cayó como cubetada al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, Ya. era una de las cosas buenas que tenía Herodes era que era muy hábil para construcciones y todo. Y la prueba es cómo remodeló el templo y todo. Pero Sí, sí, sí. fuera de ahí, era un sanguinario. Leí que Josefo dijo que más valía ser un cerdo en la casa Un de cerdo en la Herodes casa. que un hijo o un familiar, porque corría más peligro el familiar. Ese Herodes Sí. mató a la esposa, mató al hijo, a todo lo que le sonara a Amenaza. competencia que le pudiera quitar el reino, se lo echaba al plato, así, sin más ni más. Hoy en la mañana le Sí, ya practicaba habían a empezado. Leti de una famosa frase de Buenas Paco Villa. noches. Buenas noches. Buenas Pregunta, ¿a qué horas noches. empezaron? A las
Bueno, muchas gracias. Y de nada. Entonces, estaba yo ahorita en la mañana con Leti, espérenme, comentando que, bueno, esperemos, no se metan. ¿Se acuerdan de esa frase famosa de Pancho Villa que decía que cuando agarraban a uno de los señores le decía, fusílenlo? Pero ¿qué tal si es inocente? Ustedes lo primero lo fusilan y después Después, averiguan. sí, Así era Herodes, que a cualquier cosa que le olía a una amenaza, órale, a lo mejor el hijo ni pretendía derrocarlo, o el cuñado. No, si Herodes pensaba que podían voltearle bandera, por así decirlo, los mataba. sí. Entonces era... Llegué a leer un comentario, llegué a leer un comentario que decía que antes ya para morir Herodes, mandó a matar a varios de los que tenían prisioneros, que eran judíos, precisamente para que en su muerte el pueblo de Judá o el pueblo de Jerusalén llorara por él. Pero pues Sí, iban a llorar por los demás, ¿no? sí, porque sabía Así que de iba a haber mucho gozo y él dijo, para que no estén gozosos, que mueran. El día que yo muera también los matan a ellos para que por todos lados haya. Pero fíjate, hay una cosa que me llama la atención. Cuando Herodes les pregunta, bueno, ¿qué tiempo hace que vieron la estrella? Ellos no, bueno, al menos el texto no dice qué fue lo que le No, contestaron. ¿Qué fue? Entonces, ¿qué podría haber sucedido? Conociendo a Herodes, a lo mejor pon que le dijeron, pues hace 6 meses vimos la estrella, hace 8 meses, quizá ponle un año. Entonces Herodes dice, pues si hace un año la vieron, para ir a la segura, matamos de 2 para abajo, para así asegurarnos de que sí, va a morir, ¿sí? Y entonces, así era como se las gastaba Herodes, ¿no? sí, Y estaba viendo que como, bueno, cómo Dios le va a truncar todos los planes a Herodes, ¿sí? Porque lo que quería hacer Herodes era, pues, de alguna manera lo estaba manipulando Satanás, obviamente, ¿no? Querían frustrar el sí, plan sí. de Dios. Pero bueno, síguele, hermanito. Si no hay algún comentario más, síguele. ¿En dónde te quedaste? ¿Dónde me quedé? En el 7, creo. Así, en el 8, ¿no? Ah, sí. Bueno, Ah, vamos sí, a cuando seguir les del 8. dice, vayan y averigüen y vienen y me lo dicen. Bien, Fíjate, se estaba viendo hasta hipócrita ahí, ¿no? Herodes. bien. Ya tenía los planes de matar al niño, pero te digo que quería algo así como que utilizarlos como espías, porque incluso ni los escribas, ni los sacerdotes se atrevieron a ir detrás de los sabios por temor o por indiferencia simplemente, que no le tomaron importancia. Bueno, vamos a seguir. Eh, Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, les ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Pero, bueno, esa, vamos a dejar aquí en Salón C. Una vez que el rey Herodes les dijo, pues adelante, vayan y luego me dicen, luego me avisan. Aquí después, durante el camino, vuelve a surgir otro milagro, porque se vuelve a presentar la estrella y los guió precisamente hasta la casa. Y notemos que dice, aquí está la casa donde ya estaba el niño y su madre, y no el pesebre. Así quiere decir que ya tenía cierta edad el niño. Bueno, los magos o los sabios, pues al ver la estrella, dice aquí que se alegraron, se regocijaron, porque los guiaron precisamente hasta el lugar exacto. Y lo más impresionante aquí, a mí me llamó mucho la atención porque, pues dice, al entrar a la casa vieron al niño y a su madre María.
nos damos cuenta que Mateo, cada vez que menciona esas palabras del niño y María, primeramente se le da primero el valor al niño y no a la madre. No estamos en contra de los que muchos llegan a decir que María se tiene que adorar, y bueno, ya son otras cosas. Sin embargo, aquí el tema principal o el personaje principal es el niño, es Jesús. Dice aquí, al entrar a la casa, en el versículo 11, vieron al niño y a su madre María, y postrándose, le adoraron. Yo imagino siendo reyes como o personajes de alta alcurnia que tienen contacto con diferentes reyes, con diferentes personajes principales de la política, de la religión, etcétera. Llegaron y se postraron delante del niño. Esto, pues, nos da un ejemplo de la humildad que tenían estas personas, a lo que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo ponernos de rodillas como cristianos. Bueno, ellos lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. Y llegaron un comentario precisamente sobre estos presentes que le dieron al niño, porque eh, dice, los regalos eran dignos de un rey y este acto de parte de los líderes gentiles describe las riquezas de las naciones que algún día será del Mesías. Como sabemos en el tiempo escatológico o en la segunda venida de Cristo, cuando ya esté sentado en el trono de David, en segunda venida, pues todas las naciones van a venir a adorarlo y todas las naciones vendrán con suficientes riquezas para, para adornar el templo. Bueno, pero aquí hay algo que también les quiero compartir. Sí, hay quienes creen que los presentes tienen el significado adicional de reflejar el carácter de la vida del niño. El oro puede representar su deidad y pureza. El incienso, la fragancia de su vida, y la mirra, su muerte y sacrificio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta última, la mirra, se utilizaba para embalsamar a los muertos. Es obvio, además, estos regalos, estos presentes, y se le fueron de medios útiles a José y los utilizó para llevar a su familia a Egipto y con los que se sostuvieron hasta que Herodes murió. Este era el significado prácticamente de los presentes que le dieron al Señor, al niño, vamos. Y ya por último, en el versículo 12, bueno, para terminar esta parte, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esto también nos trae una aplicación a nosotros los cristianos. Cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya no regresa uno a las andadas, ya no regresa uno al mal comportamiento, a la borrachera, a las mentiras, pues somos humanos, tenemos defectos, y tal vez llegamos a que no somos perfectos, pero la idea es de que el cristiano, cuando acepta al Señor, pues tiene que ir con un camino recto. Esa posiblemente sea la aplicación que yo pude sacar de los reyes o de estos sabios que ya no regresaron con Herodes, porque sabían de las intenciones. ¿Algún comentario? A mí me llama la atención de que dice que la estrella reapareció aquí en el versículo en el 9, habiendo oído el rey se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegándose de... O sea, esto apunta a que esto era un fenómeno sobrenatural. No, Sí, sí. por más que la alta crítica quieren buscarle
tres pies al gato, ¿sí? Queriéndolo explicar que, de haber sido que tal planeta, que el cometa, que no. Por lo que veo, la estrella los fue guiando y después, cuando ya están en Jerusalén y ya van rumbo a Belén, que ya saben que el rey ha nacido en Belén, vuelve a aparecer sobre la calle. Y hiciste un comentario interesante que dice, y al entrar en la casa, al En la entrar casa. en la casa, ¿sí? Cuando hacen las escenas de los Reyes Magos, los ponen en el nacimiento de Jesús. Está el pesebre, los animalitos, todo eso, y ahí están los reyes, ¿no? Pero bíblicamente eso no fue así, porque cuando No. llegaron los reyes, los magos o los sabios, aquí a Jesús lo ven ya en una casa, ¿sí? En una casa, ¿sí? Ya no están en el establo. Entonces, ahí la tradición está mal. Ahora, ya llama la atención lo que dijiste, que fíjense, en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. En el versículo 13 dice, levántate y toma al niño y a su madre. Nuevamente, el niño primero. Y luego en el Sí. 14 dice, y lo tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Siempre que se dirige a la pareja, dice, menciona primero al hijo y después la madre, Los cuando niños, sí. lo lógico, lo natural sería mencionar primero a la madre y luego al hijo. Pero por qué razón menciona siempre primero al hijo? Porque ellos vinieron a adorar al niño, no vinieron a adorar a María, no vinieron a adorar a José, venían con un propósito específico de adorar al niño. Entonces, Mateo hace muy bien de mencionar primero al niño, porque él es el personaje central de la Biblia, ¿sí? Entonces, la cosa es que luego son revelados, aquí nos dice que por sueños, ¿no? Por revelación en sueños. Fíjense cómo Dios está orquestando todo. Ya les avisan que Herodes quiere matar al niño y se van por otro lado. La cosa aquí es ahora cómo se va a sentir Herodes, ¿sí? Cuando vea que le tomaron el pelo. Él les quería tomar el pelo a los magos y resulta Sí. que Dios le tomó el pelo a Herodes, ¿no? Porque él les avisa a los reyes que se vayan por otro lado. ¿Y cómo va a reaccionar ahora Herodes, Armandito? Va a ser el coraje de su vida, me imagino, ¿no? Claro, claro que sí. No, pues a tal grado que manda a asesinar a todos los niños de Belén y sus alrededores para, para estar seguro de que iba a acabar con esa amenaza para él, según él. Bueno, vamos a ver la matanza de los niños. Primero vamos a ver la huida de, este, A de Egipto. José hacia Egipto. Si después de que partieron, versículo 13, después de que partieron ellos, se refiere a los sabios, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece. No se escucha. Ya no te escuchamos, Armandito. No, no, pero es Armandito el que no se escucha, Sí, porque sí se no es el... desconectó, Ah, se le fue el internet, yo creo. yo creo que sí. Bueno, ya estás de regreso. Ah, ok, perdón. Pues no, ¿dónde me quedé entonces? ¿Dónde me quedé? Estamos Volvemos en a, la matanza desde el 13 otra vez. Después bueno, que vamos a, partieron ellos. correcto. Después de que partieron ellos, salen los sabios, y aquí Ujú. un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, o sea, José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y el 15 de una vez, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, en estos versículos, el 13, empezamos, sabemos que después de la visita de los magos, José fue avisado
por un ángel y le dijo, Ujú. le mencionó que huyera con el niño y con su madre a Egipto. Esa advertencia fue dada en sueños y fue el segundo de 4 que tuvo. La razón de la orden era que Herodes buscaba al niño para matarlo. Al amparo de la noche, José obedeció el mandato y se fue con su familia de Belén. Eh, bueno, ¿y hacia dónde se fue? A Egipto. Bueno, pero ¿por qué a Egipto? El Mesías fue enviado y regresó de allí para que se cumpliese lo dicho por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Esa es una de las referencias a Oseas 1:11 que aparece Uno. ser, Oseas 11:1, perdón, que no parece ser una profecía en el sentido de predicción. Oseas escribía acerca del llamado de Dios a Israel para salir de Egipto al Éxodo. Sin embargo, aquí Mateo está dando otro nuevo enfoque, le dio un nuevo significado a sus palabras. Ella es esta experiencia como una identificación del Mesías con la nación. Había alianzas entre la nación y el Hijo. Israel era el hijo escogido de Dios por adopción, y Cristo, o sea, el Mesías, era el Hijo de Dios. En ambos casos, su descenso a Egipto fue para escapar de algún peligro, y su retorno fue importante para la historia salvífica de la nación. Así bien, la aclaración de Oseas era una alusión histórica a la liberación de Israel. Mateo la relaciona más plenamente con el llamado del Hijo, el Mesías de Egipto. O sea, en ese sentido, se cumplieron las palabras del profeta al aplicarlas Mateo a un evento más importante, que viene siendo el retorno del Mesías de Egipto. O sea, Bueno, porque hay una pero también analogía. vemos aquí ya, sí, hay una analogía Una exactamente analogía, entre porque las dos recordemos, profecías. Bueno, entre la profecía hace poco estudiamos Oseas, y Oseas le está diciendo de Egipto y a mi amigo, sí, pero lo está diciendo en retrospectiva, como algo histórico, o sea, está sí, refiriéndose al Éxodo. Cuando escribe Oseas, eso ya había sucedido, entonces o sea, lo se está refiere viendo al para éxito. atrás, pero a veces en la profecía también hay Oseas una 11. vista hacia el futuro, que es lo que está aplicando aquí, por la similitud que, así como Dios sacó de Egipto a Israel, así Ujú. saca de Egipto a su hijo, a su unigénito hijo, ¿no? Sí, 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 Pero preguntabas tú que por qué a sí, Egipto. Aparte de que para que se cumpliese la profecía, era porque pues, Egipto era un lugar cercano, ¿sí? Ya no estaba bajo la sí, jurisdicción de Herodes, ¿sí? Y había muchos judíos viviendo ahí. Entonces eso podría ayudar para el trato, sí. Y aparte sí, de que iban a vivir, pues con los regalos que les dieron, pudieron, o exactamente. sea, como Dios tiene todo orquestado, todo bien planeado. Así es la providencia y la soberanía de Dios. Amén. Adelante. Correcto, exactamente. Bueno, en el 15 dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que el Señor había, lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Okay. El 16, Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto está muy interesante también y bueno, vemos cómo Herodes se da cuenta que los magos le juegan chueco, no obedecieron sus órdenes. ¿Y qué es lo que hace? Era tan loco y tan paranoico que decide matar a estos infantes de la tierra de Belén y sus alrededores, Ramá y toda esa parte de ahí
alrededor de Belén. Si tan pronto como Herodes supo que los magos no habían acatado sus órdenes de proporcionarse la localización exacta del recién nacido, echó a andar un plan para matar a todos los niños, varones de Belén. Mandó exterminar a todos los menores de 2 años en conformidad con el tiempo que había transcurrido desde que los magos vieron la estrella en el oriente. Quizá este dato también indica que el niño Jesús tenía menos de 2 años cuando los magos lo visitaron. Ahora bien, si la matanza de los niños solo se menciona aquí en toda la Biblia. Aún el historiador judío Josefo no mencionó esta nefasta hora de dar muerte a inocentes criaturas y niños pequeños. Pero no sorprende el hecho de que él y otros historiadores seculares pasen por alto la masacre de unos cuantos niños hebreos en una ciudad insignificante como Belén. Después de todo, Herodes era famoso por sus infames crímenes. Como ya habíamos comentado, mató a algunos de sus propios hijos y esposas porque sospechaba que formarían un complot en su contra. Y aquí, pues aparece también lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? Que era más, ¿cómo te digo? Cuando se dice que un cerdo tenía más posibilidades de vivir en la casa de Herodes que un judío. Bueno, además porque pues las palabras cerdo e hijos, prácticamente en griego pues viene siendo casi el mismo significado, ¿no? Bueno, el mismo. Hay un juego de palabras aquí en esto. Yuos significa cerdo y yuíos, que significa hijo. Pero bueno, eso no tiene tanta importancia. Lo que sí tiene importancia es la masacre de estos niños que sucedió en cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:15. Rápidamente lo vamos a leer de volada. Isaías, Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Bueno, sabemos que Raquel fue la hija amada de Jacob. La esposa. Después bueno, tenía cuatro esposas, perdón, y fue la esposa amada precisamente perdón, de Jacob. Y esto lo menciona aquí el profeta, dándole un sentido más, bueno, lo menciona, mejor dicho, Mateo, porque menciona aquí, mira, el paralelo con la situación del tiempo de Jesús era obvio, porque los niños fueron nuevamente asesinados en manos de no judíos. Además, la tumba de Raquel estaba cerca de Belén, y ella era considerada por muchos como la madre de la nación. Por esta razón, estaba llorando la muerte de los niños. Eso es a lo que se refiere aquí este canto que menciona aquí en la Biblia. Después dice aquí en el versículo 19: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ya fue el tercer o cuarto sueño que tuvo, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, nuevamente el niño en primer lugar, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraron darle muerte al niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero aquí hay algo importante. Primero, le menciona el ángel que ya pueden regresar a la tierra de Judá. Pero después le advierte, puesto que dice aquí en el 22, pero oyendo que Arquelao, el otro hijo, uno de los hijos de Herodes, Arquelao reinaba en Judea,
en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y es que hay algo muy interesante también. Bueno, en el 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces, vemos aquí que cuando el ángel del Señor nuevamente se revela a José en sueños y le menciona, pues ya puedes regresar a la tierra de Judá, puesto que ya quienes querían matar al niño ya está muerto. Pero ¿qué pasa? Que su hijo, el heredero, Arquelao, pues es igual de sanguinario que el padre. Y nuevamente le dicen a, a José que no se vaya para Jerusalén, que no se vaya para Judá, sino que se vaya para la tierra de Galilea, que está al norte de Jerusalén, para que allí pueda... había otro hijo de Herodes, también Herodes Antipas, que era, pues más o menos, eh, no era tan cruel ni tan asesino como su hermano Arquelao y que como lo- su padre, Herodes el Grande. Dice aquí, después de muerto Herodes, José recibió instrucciones otra vez por medio de un ángel del Señor. Esta fue la tercera de 4 ocasiones en que el ángel se le apareció en sueños. Fue puesto al tanto de la muerte de Herodes y se le indicó que volviera a tierra de Israel. José obedeció la instrucción del Señor y planificó regresar quizá a Belén. Sin embargo, Arquelao, hijo de Herodes, reinaba sobre los territorios de Judea, Samaria y Edumea. Este era conocido como tirano, asesino e inestable y demente, quizá por provenir de un matrimonio entre parientes cercanos. Bueno, la advertencia divina que recibe José, otra vez en sueños, fue el día del cuarto sueño, era que no regresara a Belén, sino que debía mudarse a la norteña región de Galilea, a la ciudad de Nazaret. El gobernante de dicha región era Antipas, otro hijo de Herodes, pero por lo menos era más capaz. El hecho de que la familia se mudara a Nazaret también se dice que era por cumplir una profecía. Sin embargo, las palabras habría de ser llamado Nazareno, no fueron pronunciadas directamente por ningún profeta del Antiguo Testamento, aunque varias profecías se aproximaban a esta expresión. Isaías dice que el Mesías sería de la raíz de Isaí, como una rama. La palabra rama previene del hebreo neser, que tiene las mismas consonantes de Nazareno y que conlleva la idea de que algo que tiene un comienzo insignificante. Debido a que Mateo usó el plural profetas, quizás su idea no se basaba en la profecía específica, sino en la que aparece en un fenómeno, un número considerable de profetas acerca del carácter despreciado del Mesías. Ahora bien, Nazaret era el lugar de residencia del destacamento militar romano que estaba asignado a las regiones norteñas de Galilea. Por tal motivo, muchos judíos nacionalistas no querían tener ninguna relación con esa ciudad. En realidad, los que vivían allí eran considerados lacayos que se habían aliado a los enemigos de los judíos, o sea, los romanos. Por lo tanto, llamar a alguien nazareno era usar un término despectivo. Debido a que la familia de José se estableció en Nazaret, el Mesías fue posteriormente repudiado y considerado despreciable a los ojos de muchos en Israel. Esa fue la reacción de Natanael al oír que Jesús era de Nazaret, y esto lo vemos en Juan 1:46. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Este concepto se ajusta bien con varias profecías veterotestamentarias que hablan de la pobre estima que el Mesías inspiraría. Además, el término nazareno recordaría a los lectores judíos
la semejanza fonética que guarda con la palabra nazareo. Sin embargo, Jesús fue más entregado a Dios que los mismos nazareos. Eh, y bueno, pues aquí nos damos cuenta que por estas características que hemos leído, cómo fue despreciado el Mesías, cómo fue humillado, no fue aceptado por mucha gente y hasta el día de hoy igual sigue lo mismo. No mucha gente quiere saber de Jesús, no lo aceptan como su Salvador. Y bueno, aquí termina el capítulo 2 de San Mateo. Comentarios, por favor. Bueno, ahí tratando de resumir un poquito. Cuando Herodes se da cuenta de que le vieron la cara, ¿sí? Se enfurece y ya sabemos el genio que tenía Herodes, ¿no? Y manda a hacer una matanza de niños de 2 para abajo, para asegurarse de que realmente había matado al recién nacido rey, ¿sí? Pero pensamos que exageró, que quizá Jesús todavía no tenía 2 años, pero bueno. Se cree, ¿cuántos niños habrán muerto ahí? Bueno, la Biblia no nos lo dice, pero por algunos comentarios, que no más de 20 niños. Y no porque sea poca la cifra, Más. porque hasta por uno es lamentable, Ujú. pero Sí. la ciudad de Belén era muy pequeña. Entonces la Biblia no nos dice cuántos, pero se cree que pocos, por un lado pocos, pero por un lado muchos, ¿no? Igual de doloroso que si hubiera sido uno. Pero me llamaba la atención lo que leí que dicen, cómo esos niños tuvieron que morir para que viviera el otro niño, ¿no? O sea, para que pudiera Sí. vivir ese niño, que es Jesús, tuvieron que morir varios niños, ¿no? Que esos niños que están seguramente ahora con el Señor gozándose de que su muerte sirvió para algo grande, ¿no? Además, ¿sabes por qué también? Porque después Jesús moriría precisamente por ellos o por Exactamente. nosotros. Y por todos nosotros, ¿sí? Entonces, pero antes de que llegara la matanza, Dios avisa a José que se vaya para Egipto. Ya explicamos por qué Egipto. Y le dice, y ahí te quedas ahí hasta que yo te diga que regreses, ¿sí? Nuevamente Dios, ¿sí? Y llama la atención la obediencia de José a la voz de Dios, ¿sí? Algo que tenemos mucho que aprender nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Porque José hacía todo lo que el Señor le indicaba. Y le dice, ya puedes regresar, pero llama la atención también, dice, porque han muerto los que procuran darle muerte, pero ya está en plural, y Herodes solito era singular, Sí. ¿no? Pero nos habla de la muerte de Herodes, pero dice, han muerto los que procuran, o sea, en plural, esto no lo dice la Biblia, pero también lo leí un comentario, que también todos los soldados que participaron en la matanza, todos ellos habían muerto ya también, ¿sí? Por eso dice, los que procuraban darle muerte en plural, ¿sí? Porque si no hubiera, si se refiriera exclusivamente a Herodes, hubiera dicho, ¿por qué ha muerto el que procuraba darle muerte? Pero dice, han muerto los que procuraban darle muerte. Entonces se cree, se dice que todos los soldados que anduvieron matando niños también murieron niños, ¿sí? Por designio de Dios seguramente. Y luego lo de la voz de Ramá y todo, bueno, pues sí, ya nos lo explicaste, que en Ramá estaba sepultada Raquel, que era la esposa amada, ¿sí? Y cuando Herodes muere, y que muere de una manera Engusanado. tan fea, Engusanado. sí, nuevamente le dice que ya puede regresar, ¿no? Pero tan malo el pinto Sí. como el colorado, quedó un hijo que era igual o peor que el papá, ¿sí? Entonces, Sí, Herodes decide regresarse. Antipas. Esa es la razón por la que en lugar de establecerse otra vez en Belén, que está en el sur, se va a Nazaret, ¿sí? Que está hasta el norte, en ¿No? Galilea, ¿sí? Esa es la razón. Lilia. Pero todo eso estaba bajo el control de Dios, nada se estaba saliendo. Pero lo que llama la atención es que dice, para que fuera llamado Nazareno, dice aquí, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas. Pero ahora que Los nosotros hemos estado profetas. estudiando los profetas, no hay ningún profeta que haya dicho eso, ningún profeta lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Mateo? Bueno, ahí entra lo que tú dices, que algunos piensan que como la raíz Netzer,
es vástago o retoño, y Isaías sí mencionó eso, pero creo que se Sí, ajusta más, como hay una semejanza con la palabra nazareno, que lo que quiso decir Mateo es que alguien de Nazaret era mal visto. Recordemos que en Juan dicen, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, como que ya tenían una etiqueta de despreciados, ¿sí? Entonces, pudiera ser que Mateo está refiriéndose a las dos cosas, ¿sí? Pero el que dijo esa de Netzer fue Isaías. Pero dice, los profetas en plural, como dijeron los profetas, es plural. Entonces, quiere decir que Mateo toma la idea porque si todos los profetas decían que el Mesías iba a ser despreciado, ¿sí? Y claramente lo dice Isaías, que despreciado y pobre. O sea, Jesús fue despreciado, siempre fue despreciado, ¿sí? En el momento de su nacimiento fue despreciado, ¿sí? En su muerte fue despreciado, ¿sí? Después de que resucitó, sigue siendo despreciado. Y hoy en día las cosas han cambiado, sigue siendo despreciado, ¿sí? Sí, sí, Apenas hizo bien Isaías en ponerle por título despreciado, ¿no? En Isaías. Porque hoy en día sigue siendo tristemente despreciado. Y entonces vemos cómo las reacciones que vimos ahí son las reacciones que hoy en día se dan. Hay quienes no toleran que les hables de Cristo, ¿sí? Quieren seguir su vida de pecado, no quieren que les hables. Los otros, como el pueblo, indiferentes, indiferentes, ¿sí? Pero hay otros que sinceramente lo buscan y lo adoran, ¿sí? Se me fue otra cosa que iba a comentar, pero bueno. Se me fue ya, pero bueno, mira, aquí encontré lo que dice Isaías. mandé. Aquí encontré lo que dice Isaías 42, 1:4. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humiere, o que humiere, perdón. Por medio de la verdad traerá justicia. En el 4, no se cansará ni se desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Eso es lo que dijo Isaías en 42:4. Creo que la idea Pero bueno, general de Mateo es que todos los profetas lo presentaron como un ser sí, despreciado y todo sí. por. Ahora sí, como dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Alguien más y no quiere le comentar reciben. algo? Uriel, Pastor, Bueno, adelante, ¿sí me Manuelita. escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, sí. Bueno, pues Manuelita, está muy, muy emocionante, porque aquí dice, ¿no? Lo que les dijo Herodes a los magos, les dijo que le avisaran para ir a adorarle. Lo que él quería era matar al niño Jesús. Dice aquí, y los magos, ante esta manera, o sea, Herodes quería para él ver a ese niño como una amenaza para su trono. Él quería ser el único. Entonces los magos no regresaron con Herodes, se fueron por otro camino, porque ya pensaban en eso de que pues Herodes lo que quería hacer esto. Aquí también nos dice, ¿no? Que María y José estaban en una casa, no en un establo, como lo dicen actualmente. Y siempre, siempre va a ser Cristo en primer lugar, después María. Y aquí yo veo siempre que para las madres, en primer lugar, son los hijos, primero los hijos, y aquí nos ponen la muestra. También dice aquí, un ángel se le apareció a José y le dijo, levántate y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Estuvieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Aquí también Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y este acto de Herodes fue atroz porque también mató a algunos de sus propios hijos, porque pensaba que sus esposas y María
estaban de acuerdo. Herodes Arquelao era igual que su padre. Herodes Antipas fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Aquí en esto mencionan a Oseas en el capítulo 5, versículo 11. Ahí no le entendí, pero me imagino que es cuando estaba joven, porque dice aquí, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces yo digo, ahí era que cuando era joven, Cristo, o a ver, No, explíqueme. se refiere a la nación de Israel, a la nación. Que Israel era muy pequeña. O sea, cuando recién los liberó, que la adoptó como su nación, Ujú. está hablando de la nación de Israel. Y allí Sí. dice cuando era joven. Cuando era joven, pues Bueno, sí, en los primeros años de Israel como nación, como pueblo ya adoptado por Dios. sí, ya le entendí porque desde que leímos, o sea, yo le iba a preguntar y dije, y ahorita que dijo, no, ahora sí le pregunto. Ya, hasta ahí. Ok, ¿algún comentario más? Adelante. ¿Nadie? Uriel o Pati, quien esté ahí, o pastor, adelante. Gracias. Solamente para felicitar a Armando, porque realmente es un trabajo de estar revisando todo el capítulo, estarlo exponiendo. Es un privilegio escuchar y también de ver cómo el Señor los usa para ministrarnos, para ir conociendo más de lo que la palabra de Dios nos muestra. Pues muchas gracias, Armando, y felicidades. No, gracias a usted, pastor. Gracias por acompañarnos y esperemos que no sea la última vez. No, aquí vamos a Ya el estar, próximo aquí vamos a estar. les toca a una compañera, otra hermana, Brendis, que también es mejor que yo. Ella me gusta cómo explica igual que Juan Carlos, también es, es pues, fue el pastor de nuestra iglesia también. Muchas gracias, José Armandito, Pastor. no, aquí no hay ni mejores ni peores, o sea, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. La otra semana, Ponemos, Brendis le toca guiarnos en este estudio, pero recuerda que Dios escogió lo vil del mundo para avergonzar a lo grande, ¿no? Entonces Dios no busca gente talentosa, sino gente piadosa. Amén. amén. Así es, amén, amén. Uriel, ¿estás ahí? Parece que no, ¿estás ahí? Sí, estamos escuchando aquí con mi esposita y pues sí, aquí hay tres personajes que me llaman la atención, los magos, obviamente los sacerdotes, escribas, fariseos y Herodes, ¿no? Nosotros, ¿cómo queremos ser? Como los magos, adorar al niño, a Jesucristo, o como los sacerdotes, los escribas que lo ignoraban, ¿no? O como Herodes que lo rechazaba. Entonces eso me llama a mí la atención, pues bueno, pues tenemos que adorar, ¿no? Al Señor Jesucristo, a Dios, ¿no? Al niño, ¿no? En este caso, ¿no? Es Exactamente. un comentario. No, sí, así es como aplicación para nosotros. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Atenas, que dio un discurso y todo, que muchos se burlaban de él, ¿sí? Rechazando el mensaje de Juan? Otros decían, ay, Pablito, pues ya tendremos más tiempo de poderte escuchar más adelante. Está los que siempre están posponiendo las cosas. Pero dice ahí en el texto que hubo quienes sí creyeron, ¿sí? Y esa es siempre la reacción al evangelio, ¿sí? Los que se burlan, sí que rechazan, los que dicen, ay, luego, ya tendré tiempo para eso ahorita, estoy muy joven, ya te hará para después. Como si ellos supieran que el día de mañana van a seguir viviendo o qué, ¿no? Pero siempre hay, la palabra de Dios nunca regresa sola, ¿sí? Siempre va, ¿sí? Y entonces, pues qué bueno, Armandito, yo igualmente te felicito, ¿sí? Tu esfuerzo y todo.
es un privilegio poder preparar una lectura bíblica, porque el más beneficiado siempre es el que está enseñando, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y al pastor agradecerle que nos acompañó este viernes, ojalá pueda continuar, porque Claro que siempre sí. tenerlo a usted enriquece el estudio, obviamente, ¿no? No, pues al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues aquí estaremos todos los viernes. Mateo 3 por Gracias. la próxima semana con Elvis, y entonces a mí me tocará Mateo 4. Manuelita, muchas gracias, siempre tan fiel aquí al estudio. Y Auriel y Pati, una Gracias. ¿sí? Gracias, gracias. Y, Gracias, gracias. y mi esposita que siempre está aquí conmigo. Nada más quería hacer un comentario, ¿no? Ya por último, que realmente hablamos de la soberanía de Dios, que Dios realmente tiene el control de todo y usa instrumentos que solamente Él puede manejar a su antojo, porque si es soberano, Él hace lo que quiere, ¿no? Pero no es un Dios caprichoso, ¿verdad? Sino al contrario, es un Dios de propósitos. Entonces, eso a mí me anima cada vez que vemos un capítulo o un libro nuevo, me anima porque sé que la Biblia es veraz, que en la Biblia está la verdad, porque es como un rompecabezas, que todo va unido y que nos lleva, por ejemplo, Mateo usa el Antiguo Testamento y hace muchas citas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, el hecho de haber estudiado el Antiguo Testamento, ¿verdad? Anteriormente, pues hace que podamos entender un poco más el libro de Mateo, ¿no? Entonces, pues doy gracias a Dios por estos estudios, gracias también por cada uno de ustedes. Siempre has dicho que nos va a ayudar mucho el haber estudiado el Antiguo Testamento, porque si hubiéramos empezado por el puro Nuevo Testamento, es como ver el final de una película nada más, pero se quedan vacíos. Cuando ves el final de la película, dices, bueno, pero esto, ¿por qué pasó y por qué pasó? Ahora, tampoco enfocarse nada más en el Antiguo Testamento, porque decir, bueno, ¿y luego en qué termina? Como les decía hace 8 días, el Antiguo Testamento es un testamento de promesas, y el Nuevo Testamento es un testamento de cumplimientos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Bueno, para los que somos de vida abundante, nos vemos el domingo y nosotros nos veremos aquí el próximo viernes y voy a pedir a Leti si nos despide con una oración para descansar ya. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tantas bendiciones recibidas, Padre mío, a través de tu palabra, Señor, porque bien lo dice tu palabra, fortaleceos en el poder de tu palabra. Como decimos, que la palabra nunca regresa vacía, siempre nos deja una enseñanza, Señor, pero que no se quede en conocimiento, sino también en practicar, Padre, todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos, Señor, y Padre, sabemos que la Biblia de principio a fin habla de nuestro Salvador y queremos, Padre, que seamos, Padre, discípulos tuyos, que llevemos el Evangelio, Padre mío, a nuestro alrededor siempre, que cumplamos, Padre, con el propósito por el cual tú nos has salvado, Señor. Que seamos testigos fieles de que tú, Señor, moriste por nosotros en la cruz. Padre mío, que fuiste enterrado y que al tercer día resucitaste, Padre mío, y que ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por nosotros, Señor. Gracias por ser nuestro intercesor y te damos las gracias, Padre, por todos mis hermanos aquí presentes, Padre mío, que también sea un deleite estudiar tu palabra para todos y que podamos compartir lo poco o lo mucho que aprendamos, que podamos compartirlo para que no se enmueza, para que no se pudra, Señor, solamente como conocimiento, sino que lo extendamos a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por este tiempo y todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Y casualmente vimos este capítulo cuando ya se aproxima la Navidad y nos va a ayudar este capítulo para poder compartir el Evangelio a todos aquellos que aún no conocen
del Evangelio de Cristo, este capítulo. Es- Bueno, pues Así un es. abrazo para todos Hasta y que luego. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, ¿eh? Claro que sí. Saludos, bendiciones. Hasta luego. Bye. Gracias, Domingo. Bye bye. Bye.